Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿me escuchan? Se escucha bajo. Mm, un poco bajo. A ver, mm, ¿Ahora me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan ahora? Se escucha bajo. Ah, ya, parece que es un problema Ya, parece que es un problema del audífono. A ver, un momento, voy a tratar de a ver si lo cambio. Un momento.
Hola, hola, buenas noches. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Qué bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos al curso. Empezamos el semestre 2021-1. Bueno, bienvenidos al curso de hidráulica de canales. Este es un curso aplicativo orientado a la especialidad de aguas, de hidráulica. Es un curso teórico, práctico y experimental. Conmigo van a ver la teoría del. Luego tienen otro profesor de prácticas y también tienen laboratorio. Eh, Según la lista que tenemos, son 30 alumnos, he visto que están matriculados. De acuerdo a la norma de la universidad, lo que tenemos que elegir es a un delegado o delegada para que sea la persona que coordine con el docente, en este caso conmigo, ¿no? Para coordinar los temas de los trabajos, las clases, la documentación. Entonces vamos a proceder a elegir a una delegada o un delegado. Si hubieran propuestas, si alguien propone para ser delegado o delegada, ya, Carlos Alexis Córdoba, correcto. Si hubiera otra propuesta, necesitamos que sean más de uno para que ustedes puedan elegir, para que puedan hacer las votaciones. A ver si tenemos actualmente, veo que están en clase 26 alumnos, de los cuales hay una propuesta para delegado. A ver si hubiera otra propuesta. Cristian Flores, ya, correcto. Cristian Flores, tenemos dos propuestas para ser delegado del curso. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, si no hay más propuestas, entonces vamos a proceder a hacer las votaciones. Ya, correcto. Entonces invitamos a Carlos Alexis para que pueda dirigirse a los alumnos, para que pueda hablar cuál es su propuesta como delegado. ¿Qué tal, profe? ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Sí, sí, escucho muy bien. Ok, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, me estoy proponiendo como delegado, comprometiéndome a poder, tener comunicación directa con el profesor y con ustedes para poder, avisar acerca de las actividades que se presentan, ¿no? Para estar al día, cualquier, paper
o información que encontremos podamos compartir en el grupo, fomentar esa, este, esa educación en conjunto, ¿no? Que podamos lograr el objetivo que es aprender el curso y poder pasarlo. Además está que podemos hacer el grupo de WhatsApp para tener una comunicación más rápida y activa con el docente, ¿no? Y básicamente comprometerme a mantenerlos informados a tiempo, ¿no? Con las actividades. Eso sería todo, profesor. Gracias. Muchas gracias. Ahora eh, invitamos a Cristian Flores. Profesor, buenas noches. Bueno, si me eligen como Buenas delegado, noches. ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí Ah, escucho. ya. Bueno, si me eligen como delegado, como dijo mi compañero anterior, bueno, sería un nexo, ¿no? Entre usted y mis compañeros y siempre voy a estar disponible para transmitirle lo que ellos me dicen, ¿no? Y también a su vez pasarle, ¿cómo se llama? Exámenes pasados o informes pasados. Eso es todo, profe. Muchas gracias, Cristian. Entonces ahora vamos a proceder a hacer las votaciones de parte de ustedes. Los que voten primeramente por Carlos Alexis Córdoba. Carlos Alexis, ahí están los resultados. Los que han votado por el sí son 15, los que han votado por el no 7. Ahora los que votan por Cristian Flores. Ahí están los resultados de Cristian Flores. 12 votan por el sí y 9 por el no. Entonces, en consecuencia, de acuerdo a las votaciones de ustedes, Carlos Alexis Córdoba ha sido elegido delegado del curso. Entonces, invitamos a Carlos Alexis Córdoba para que dé un mensaje a sus compañeros. Gracias, profesor. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber confiado en mí y les prometo que no se van a arrepentir. Voy a tratar de mantenerlos informados en todo momento y van a ver que no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias. Ya luego me das tu teléfono y correo para poder tener la comunicación y coordinación. Ok, profesor, no se preocupe. Ahorita voy a pasar el link del grupo de WhatsApp para que todos se puedan unir. Bien, antes de empezar, quería preguntarles qué expectativas tienen del curso de hidráulica de canales. ¿Qué piensan del curso de hidráulica de canales? ¿Tienen alguna idea? ¿Han tenido algún comentario? ¿Saben de qué se trata? Veo que todos son los que primera vez creo van a llevar el curso. Sí, según la lista son todos por primera vez, ¿no es cierto? Sí, sí. Son 30 alumnos del curso. Eh, para este curso tiene unas clases
teóricas y también prácticas. Y dentro de las clases que vamos a hacer con ustedes, aparte de las clases teóricas, vamos a dejarles un trabajo. El trabajo va a ser grupal. Para el trabajo grupal requerimos que se agrupen. Como son 30 alumnos, queremos formar un grupo de 6 integrantes cada uno, para que en total sean 5 grupos. De tal manera que cuando se hagan las exposiciones se tenga un menor tiempo de exposición. Entonces encargo al delegado Carlos Alexis Córdoba para que pueda coordinar con ustedes para que se formen 5 grupos de trabajo de 6 integrantes cada uno. Muy bien, ahora vamos a explicarles el sílabo del curso, que consiste. Pueden mirar la pantalla, ¿no? Ya, correcto. Bien, ahí tienen ustedes la información general del curso. Ahí está todo el cuerpo académico comprendido por docentes de teoría, práctica y laboratorio. Comprende 2 horas de teoría, 2 horas de práctica. Es un curso del 7º ciclo, es un curso ya especializado, ya de la especialidad de aguas o hidráulica, como ustedes le conocen. Es un curso muy interesante porque se introduce en el tema del diseño de los canales y de todas las estructuras hidráulicas que tienen que ver con un canal. Eso lo vamos a ver a lo largo del curso y en los trabajos también que que van a desarrollar ustedes. El curso se divide en 4 unidades fundamentales. La unidad 1 es flujo permanente, uniforme y diseño de canales. Esta se va a desarrollar las semanas 1, 2, 3 y 4. Y aquí también se va a aplicar el software GRAS. La unidad 2, que comprende energía específica, tirante crítico y flujo rápidamente variado. Aquí ya no se ve lo que son las aplicaciones para las estructuras hidráulicas. Esta se va a desarrollar las semanas 5, 6, 7 y 8. Luego viene la unidad 3, que es flujo permanente gradualmente variado, y la aplicación del software GRAS. Y finalmente la unidad número 4, que son la aplicación ya del curso, que son las estructuras hidráulicas en canales de conducción, que tiene que ver con el diseño de estructuras como transiciones para un canal, que son las transiciones que cuando un canal pasa de un ancho menor a un ancho mayor, o viceversa, ¿no? De un ancho mayor a un ancho menor, para diseñar caídas verticales, tipo gradas o tipo escaleras, o tipo grada, para diseñar rápidas que son inclinadas, estructuras de protección como son sifones invertidos, alcantarillas, estructuras de medición como compuertas, vertederos, diseño de estructuras de regulación de caudales y de niveles, como partidores, compuertas, orificios, vertederos. En toda esta aplicación del curso vamos a hacer los cálculos con OG Cálculo y también con el uso de programas software que son de aplicación. Y eso le va a servir para su trabajo final.
Eh, esta unidad 4 se va a desarrollar de la semana 11 hasta la semana 16. Aquí tenemos el peso de cada, van a haber dos prácticas, ¿no? La PC1 y la PC2, una evaluación parcial, un trabajo final, la práctica de laboratorio y la evaluación final. El trabajo final tiene un peso del 30%. Este es el cronograma del curso. La PC1 se va a tomar en la semana 5, la evaluación parcial en la semana 8, la PC2 en la semana 13, trabajo final de curso semana 15, práctica de laboratorio 15 y la evaluación final semana 16. En cuanto a los libros, los textos, aquí les voy a indicar algunos de los textos más utilizados en hidráulica de canales. Tenemos, por ejemplo, un texto del autor peruano que, que radica en Costa Rica, que ha escrito varios libros sobre hidráulica. Es Hidráulica de Canales de Máximo Guión. Hay otro libro de un autor norteamericano, Bentechow, bastante conocido. Entre los software que van a utilizar ustedes está el H-Canales, el software libre, lo pueden descargar directamente de la web, y también el GEC-RAS, que es el que se va a aplicar y se va a tomar prácticas o exámenes, preguntas. En los exámenes van a venir de la aplicación del GEC-RAS y también lo van a utilizar para realizar el trabajo. ¿Tienen alguna consulta o pregunta sobre el sílabus del curso? Ya, bien, gracias. Entonces vamos a dar inicio ya a la primera unidad, a la primera clase del día de hoy. Bien, vamos a tratar el tema de flujo permanente y uniforme en canales. Ahí ustedes ven en la figura, un canal, un conducto abierto que está en contacto con la atmósfera, que es el que se mira aquí en la izquierda, y también ven acá un conducto cerrado, no tiene contacto con la atmósfera, ¿no? En el caso de este canal, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Puede ser de sección trapezoidal, rectangular, circular. En este caso, es el líquido acá está confinado. Todo el agua está confinado y ocupa todo el área hidráulica de ese tubo.
y soporta las presiones en presiones en todas las direcciones, ¿no? En la práctica, cuando tenemos un proyecto, si hemos diseñado una tubería, pero de repente vemos que el caudal es insuficiente, tenemos que ver la posibilidad de aumentar otra tubería paralela o reemplazar esta tubería por una tubería más grande. Entonces, cuando queremos aumentar el caudal en una tubería, no se puede incrementar el diámetro de la tubería. Se tiene que cambiar la tubería por otra, por una paralela o por un diámetro más grande. En cambio, en un canal sí se puede ampliar. Si quisiéramos ampliar la capacidad de este canal, lo podemos hacer. Para eso podemos elevar este talud, elevamos la altura del canal y ya tenemos una mayor área hidráulica. O también podemos profundizar el canal, y que el fondo del canal sea más profundo. Lo profundizamos y también ya tenemos una mayor área hidráulica. Entonces, son dos formas de incrementar el área hidráulica, ¿no? Otra puede ser una sección compuesta. Entonces hay formas de incrementar el área hidráulica en esta estructura, en este conducto eh, abierto. En el caso de una tubería, tenemos un plano de referencia en altura Z y si quisiéramos conocer la altura piezométrica, lo que tenemos es instalar un piezómetro en la tubería y nos va a marcar una altura piezométrica. Esa altura piezométrica se representa o se calcula como la presión entre el peso específico del fluido, en este caso del agua. En el caso de esta sección circular puede trabajar como a presión o puede trabajar como un canal. Cuando trabaja a presión es porque trabaja a tubo lleno. Y cuando trabaja como un canal es porque tiene un tirante de agua que no ocupa todo el diámetro de la tubería. En este caso, por ejemplo, esta figura está trabajando como un canal. Y esta sección, por ejemplo, puede ser un túnel. Un túnel para un proyecto hidráulico que tiene esta sección circular y funciona como un canal. En cuanto a otras diferencias, por ejemplo, en el tema de la calidad de los materiales, en los últimos años han aparecido varios tipos de tuberías, ¿no? Hay tuberías de acero, de hierro fundido, policloruro de vinilo, polietileno, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, HDPE. Hay diversos tipos de tuberías. Lo que no ocurría hace muchos años, que era más económico construir un canal abierto que utilizar tuberías, porque solamente existían de acero o hierro fundido y no existían este tipo de otras tuberías, de las sintéticas. En el caso de un canal, el canal puede tener calidad de material diferente, ¿no? Puede tener mampostería de piedra, como vemos aquí, mampostería de piedra, o puede estar revestido de concreto totalmente, o puede estar revestimiento de tierra o canal en tierra, mejor dicho. Y esta sección de una tubería siempre es circular generalmente. En el cambio, la sección de un conducto abierto puede tener forma circular, trapezoidal, triangular, circular, etc. Aquí vemos un conducto a presión y aquí vemos una conducción a gravedad. En este conducto a presión queremos conducir un líquido de este instante en un punto más alto hasta otro punto. Y eso se hace mediante una tubería a presión.
esta tubería ocupa el agua ocupa todo el diámetro de la tubería. Y a medida que baja la tubería, soporta una mayor carga hidráulica. En este punto, por ejemplo, esta tubería soporta una carga hidráulica determinada. Y hay que hacer el cálculo, ¿no? De acuerdo a eso se considera el tipo de tubería que debe instalarse aquí. En este caso, un ejemplo es clase 4. A medida que seguimos bajando, la presión va a soportar una mayor carga hidráulica. Entonces hay que instalarle también una tubería que pueda soportar esa presión. Finalmente, la tubería al final tiene que tener también la, la resistencia necesaria para soportar la presión. En el caso que se llegue a un determinado punto, por ejemplo, en la cual ya no existen tuberías que puedan resistir la presión, lo que se debe hacer ahí en ese caso es eh, disipar la energía, es decir, que la tubería salga a la atmósfera, hacer una pose disipadora, un tanque de amortiguación, un disipador que disipe la energía y volver a empezar nuevamente de cero con la presión, es decir, como si fuera esta parte, ¿no? Aquí empezaríamos nuevamente con la presión y volvemos nuevamente a hacer esta disipación de energía. En el caso de sistema por gravedad, acá tenemos un tanque de almacenamiento, tenemos acá una compuerta que la abrimos y al abrirla va a salir una fuerte velocidad, el tirante se va a deprimir y aquí vamos a tener un flujo supercrítico. Aquí va a ir un proceso de un flujo gradualmente variado, cuando el tirante va incrementándose poco a poco. Y aquí se va a incrementar rápidamente, va a haber un flujo rápidamente variado aquí en este sector. Cuando hay un salto hidráulico, el salto hidráulico se encarga de disipar la energía. Esta energía aquí este es un flujo supercrítico, va a pasar a un flujo subcrítico. Y eso, para pasar de un flujo supercrítico a un subcrítico, lo hace mediante un salto hidráulico. Con este salto hidráulico se disipa la energía. Una vez que estamos aquí en el flujo subcrítico y tenemos aguas abajo a un vertedero, aquí también va a haber un flujo gradualmente variado, porque el tirante de agua se va a ir deprimiendo poco a poco. Va a ser casi imperceptible, pero se va a ir deprimiendo. Aquí hay un salto hidráulico, el tirante de agua cambia en un poco espacio, es flujo rápidamente variado. Aquí hay un flujo gradualmente variado, porque en una distancia se va deprimiendo el tirante. Y aquí hay un cambio brusco, de esta pendiente normal hay una pendiente fuerte, y acá esta es una rápida inclinada. En, la ecuación de la energía se aplica tanto a tuberías como a canales abiertos. Es la misma ecuación que aplicamos. En el caso de una tubería, tenemos el nivel de referencia que es Z, luego tenemos la altura piezométrica de la tubería, que es 10/1 en el punto 1, que es igual a la presión atmosférica, presión entre el peso específico. Y luego viene la carga de velocidad. Y eso es igual al nivel de referencia 2, más altura piezométrica 2, más la carga de velocidad en 2, más una pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2. En el caso de un canal abierto, si aplicamos la ecuación de energía, igualmente tenemos nuestro nivel de referencia Z, Z1, y acá el Y1 es el tirante del agua del canal, tirante de agua del canal, y la carga de velocidad. Y luego en el punto 2 igualmente
más una pérdida de carga. ¿Cuáles son los tipos de flujo en conductos abiertos? La clasificación de flujo se hace de acuerdo con el cambio de la profundidad del tirante de agua. Si el tirante cambia con respecto o no cambia con respecto al espacio y al tiempo. Así se dice que si el tirante de agua es constante en el tiempo, el flujo se llama flujo permanente. Si el tirante cambia en el tiempo, se llama flujo no permanente. Si el tirante es constante en el espacio, es flujo uniforme. Y si el tirante cambia en el espacio, es flujo variado. Vamos a ver aquí en una vista, por ejemplo. Esto lo van a ver ustedes en el laboratorio. Este flujo, ustedes van a ver que aquí viene un flujo y aquí en este tramo es un flujo supercrítico. En flujo supercrítico el tirante de agua es menor que el tirante crítico y se va a disipar la energía a través de este resalto hidráulico y vamos a pasar a un flujo subcrítico. Entonces, en el caso del flujo permanente es cuando el tirante de agua permanece constante en el tiempo. Ahora si tenemos el mismo experimento, el flujo uniforme es cuando el, el tirante de agua se mantiene constante en el espacio, ¿no? En cualquier sección de dicho tramo, si es el mismo tirante, entonces se denomina flujo uniforme. Y si tenemos el mismo tirante, al tener el mismo tirante, el área hidráulica va a ser la misma, tanto en este punto como en este punto. Y al ser el área hidráulica la misma, también el perímetro mojado va a ser el mismo. El cabal, la velocidad va a ser la misma y el cabal también va a ser el mismo. Tipo de flujos en conductos abiertos. Podremos tener también un flujo uniforme permanente. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa un flujo uniforme permanente? Un flujo cuyo tirante de agua se mantiene constante en el espacio y en el tiempo. Y en ese caso, en este caso, por ejemplo, la línea de la pendiente del canal, la línea de la superficie del agua y la línea de energía se mantienen constantes. Son todas paralelas. Ahí tenemos la superficie del agua. Para flujo uniforme tenemos la condición permanente y no permanente. Y para flujo variado, que es el rápidamente variado y el gradualmente variado. Estos dos casos vamos a verlos en el curso. Uniforme permanente y uniforme variado, rápidamente variado y gradualmente variado. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Sí, me pidieron que retroceda. Una diapositiva. Sí, ahí está bien. Aquí me preguntó Bruno. Me preguntó que retroceda una diapositiva. Ahí está bien, en esa diapositiva. A ver, Bruno, ¿está bien a esa diapositiva? ¿Ya cuál es la consulta? Ah, ya, correcto.
Bien. Bien, ahí tenemos un flujo. Acá presentamos el flujo variado. El flujo variado puede ser gradualmente variado o puede ser rápidamente variado. Hemos explicado que aquí, del punto 1, va a ser un flujo rápidamente variado. Aquí el agua sale a una gran velocidad. El tirante de agua se deprime. Es flujo supercrítico. Es rápidamente variado. Aquí en el punto 2 es gradualmente variado. Aquí hay una curva de remanso, la cual el tirante de agua va a ir aumentando casi imperceptiblemente. En el punto 3 es un salto hidráulico, es flujo rápidamente variado. En poco espacio el tirante de agua se eleva. Aquí es un flujo también gradualmente variado. Jean-Pierre me pregunta, ¿en todos los saltos va a existir flujo rápidamente variado? Sí, en todos los saltos hidráulicos siempre hay flujo rápidamente variado. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa rápidamente? Que en un poco espacio, en una pequeña longitud, el tirante cambia bruscamente. Ustedes ven acá tenemos un tirante con esta cota y de repente el tirante de agua cae aquí, en poco espacio. Es rápidamente variado. En este resalto hidráulico, lo que van a ver ustedes en el laboratorio, que hemos visto la imagen, también se produce un flujo rápidamente variado. Las curvas de remanso, cuando imperceptiblemente incrementa el tirante o disminuye, incrementa acá o disminuye aquí, se llaman flujo gradualmente variado. Y, y aquí cuando hay una pendiente fuerte, una rápida, también se denomina flujo rápidamente variado, porque acá el tirante cambia también. Una rápida también es una longitud relativamente corta, en la cual el canal tiene que pasar de este punto alto a un punto más bajo, que se hace a través de esta rápida. En un espacio relativamente corto, el tirante de agua cambia. ¿Cómo cambia el tirante de agua? Aquí. Profe, ¿cuándo es flujo gradualmente variado? Y el flujo gradualmente variado es cuando pasa de este flujo supercrítico al, al resalto hidráulico. Por ejemplo, a ver, aquí vemos esta figura. Aquí en la figura que ustedes ven, aquí no se ve toda la fotografía, ¿no? El agua sale a una gran velocidad y el tirante se va a deprimir aquí al inicio. Ese tirante va a producir un flujo supercrítico, pero de repente después va a ir empezando a subir el tirante, gradualmente. En este espacio va a subir el tirante. A eso se denomina flujo gradualmente variado. Antes de que se produzca el resalto, aquí se va a producir un flujo gradualmente variado. Luego también cuando tenemos esta situación, por ejemplo, cuando tenemos un vertedero aquí, aguas abajo de un flujo, cuando el flujo viene de aquí, de este punto, a este otro punto donde está el vertedero, aquí se va a deprimir el tirante. Eso se llama curva de remanso. Eso lo vamos a ver en su oportunidad. Casi imperceptiblemente, en un espacio, en una longitud determinada, el tirante de agua va a ir disminuyendo. Y este flujo se calcula. Se calcula la disminución o se calcula la longitud.
flujo crítico, tirante crítico. Hemos dicho que el tirante de agua que es menor que el tirante crítico se denomina flujo supercrítico. Cuando el tirante de agua es mayor que el tirante crítico, se denomina flujo subcrítico. Y cuando el tirante de agua es igual, o cuando el tirante de agua, o cuando un flujo crítico es cuando el número de flow es igual a 1. Eso lo vamos a ver, ¿no? ¿Y dónde se produce el tirante crítico? Generalmente aquí, en este punto donde hay una curva de remanso, donde el tirante varía gradualmente, aquí ahí se va a producir un tirante crítico, encima del vertedero, ¿no? Otro tirante crítico que se va a producir es aquí, en este nivel, entre la pendiente normal con la pendiente de la rápida. Aquí también se va a producir un tirante crítico. Acá hay un tirante normal, pero acá hay una curva de remanso también, aguas atrás, ¿no? Una pendiente normal porque acá hay una pendiente suave. Y acá hay una pendiente crítica. Este es flujo supercrítico, gradualmente variado. Pero luego va a pasar a un flujo rápidamente variado. Y acá el flujo es subcrítico. Porque aquí el tirante de agua va a ser menor que el tirante crítico. El tirante aquí en la rápida es menor que ese tirante crítico. Aquí se produce un tirante crítico. Algunos números ustedes han visto esto seguramente en mecánica de fluidos. El número de Reynolds. Cuando el número de Reynolds es menor de 500 se denomina flujo laminar. Cuando es mayor de 2000, flujo turbulento. Hay otro número, es el número de Flow, que es velocidad entre raíz cuadrada de G por I tirante, profundidad hidráulica. Cuando hay flujo crítico, el número de Flow igual a 1. Flujo subcrítico cuando el número de Flow es menor que 1. Y flujo supercrítico cuando el número de Flow es mayor que 1. Flujo uniforme y permanente en canales. En un flujo uniforme y permanente, hemos dicho que las pendientes se mantienen constantes. La pendiente del canal es igual que la pendiente de la superficie del agua, igual que la pendiente de energía. Entonces las pendientes son paralelas. Y en ese caso, como es flujo uniforme y permanente, entonces el tirante de agua en el punto 1 es igual que el tirante de agua en el punto 2. Y al ser el tirante de agua constante, igual, entonces el área hidráulica también es igual. El área hidráulica es constante. La velocidad también es constante. Y entonces el caudal también sería constante. Ahí tengo la forma de los canales. Un canal puede adoptar la forma rectangular, triangular, trapezoidal, circular, semicircular. En los proyectos de irrigación, generalmente en las obras de riego o de centrales hidroeléctricas, se emplean generalmente canales rectangulares o trapezoidales, ¿no? O también pueden utilizar circulares. En las carreteras, generalmente utilizan cunetas, al costado de la carretera, generalmente utilizan cunetas triangulares o trapezoidales para drenar el agua de las carreteras, ¿no? Hay algunas secciones transversales, o le voy a mostrar un, una diapositiva en el cual ustedes pueden ver para las diferentes secciones de canales cómo se calcula su área, cómo se calcula su perímetro, cómo se calcula su ancho superficial y su tirante de agua.
Ya, ahí tienen. Vemos acá tenemos una sección rectangular, cómo se calcula el área, cómo se calcula el perímetro, el radio hidráulico, el ancho superficial, tirante hidráulico. Lo mismo para la sección trapezoidal, para la sección triangular, circular y parábola. Entonces, esto ustedes tienen que conocerlo muy bien, tienen que saberlo muy bien, porque esto lo van a aplicar durante todo el curso. Ingeniero, a ver, ¿qué me dice? ¿Podría enviarnos ese archivo, por favor? Sí, sí, correcto. Le voy a enviar al delegado del curso para que él a su vez le transmita a todos ustedes. Estos elementos geométricos ustedes deben conocerlo muy bien, porque durante todo el curso lo van a tener que aplicar. Lo van a ver en los ejercicios, en, en las prácticas, en los exámenes, en el trabajo. De manera que tienen que saber muy bien aplicarlo. Bien, ahora veamos la distribución de la velocidad. Aquí vemos un gráfico en el cual vemos que hay una velocidad superficial, hay una velocidad máxima y una velocidad mínima que se produce en el fondo del canal. Ustedes saben que el caudal es igual a velocidad por área, ¿no? Yo acá tengo mi área hidráulica, por ejemplo, y tengo que multiplicarlo por mi velocidad para obtener el caudal. ¿Con qué velocidad utilizo para hallar mi caudal? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué velocidad utilizo para hallar el caudal de ese canal? La velocidad superficial, la velocidad máxima o la velocidad mínima. ¿Qué velocidad utilizo para? ah, ya, ya, todos han dicho velocidad máxima, ¿no? Ya. La velocidad superficial es la que se produce en la superficie. Cuando de repente en hidrología ustedes han visto cómo hacer aforos con flotadores, con el método de flotador. Con el método de flotador ustedes van a encontrar una velocidad superficial, pero esa velocidad superficial luego la aplican, la corrigen por un factor y van a obtener una velocidad media. La velocidad media es la que se utiliza para calcular, para aplicar en la fórmula del caudal. La velocidad media. Y la velocidad media se obtiene generalmente si yo utilizo un método de corrientómetro para hacer aforo. Yo introduzco el corrientómetro a 0.2 veces la profundidad y ahí mido mi velocidad a una profundidad de 0.2 y luego utilizo otra medición a 0.6, otra velocidad, y la velocidad media es el promedio de las dos velocidades. Esta sería la velocidad media. Para aplicar la fórmula de caudal igual velocidad por área tengo que utilizar la velocidad media.
La velocidad media es la velocidad representativa en este caso del canal, de la distribución de velocidad. Entonces, eso tiene que recordar bien, que siempre se utiliza la velocidad media para aplicar en la fórmula de velocidad por área. Aquí tengo los componentes de mi canal, los elementos geométricos, entre ellos en la base menor, o que también se le llama solera o plantilla, la base mayor, espejo de agua también se le conoce, el axe y la altura del talud, Z, el talud, la inclinación de los lados del canal. En este caso se supone que son regulares, ¿no? Esta inclinación Z es la misma que esta inclinación Z de acá también. Porque puede haber también diferentes taludes. Para este talud izquierdo, por ejemplo, puede tener un talud diferente al talud derecho. En este caso estamos suponiendo que es una sección regular. ¿Cómo se representa el talud? Siempre se considera que la vertical es 1 y el talud Z. ¿Qué significa? ¿Qué significa un talud Z igual a 0, por ejemplo? Si Z es igual a 0, entonces Z entre 1 es 0, ¿no? El talud sería vertical. La sección sería vertical. ¿Qué significa Z igual a 0.5? Que va a estar inclinado. 0.5 en 1. ¿Qué significa Z igual a 1? Significa 1 entre 1. Z igual a 1.5 significa 1.5 entre 1. Z igual a 3 es 3 entre 1. Así de esa manera se representa el talud. C es la berma interna y C es la berma externa para casos de cuando se hace mantenimiento del canal. Ahora veamos cuáles son los elementos hidráulicos. El tirante de agua. Bien. El borde libre. Es el espacio que queda libre. Siempre cuando se diseña un canal, se le diseña con un tirante de agua. Y de ahí hay un borde libre, que es por seguridad. T es el tirante o ancho superficial. A es el área hidráulica, el área de azul. P el perímetro mojado, que es el color rojo. Y esta relación radio hidráulico, que es área sobre perímetro. Ahora veamos cómo calcular la velocidad utilizando diversas fórmulas. Entre ellos vamos a ver, por ejemplo, la fórmula de Chezy. Esta es la ecuación general de la velocidad. Velocidad es igual a una constante c, que puede variar de acuerdo a la fórmula que utilicemos, multiplicado por el radio hidráulico y por la pendiente. Entonces en este caso vamos a aplicar el CHC. Vamos a utilizar un coeficiente CHC. El CHC se encuentra de esta manera. Está en función del radio hidráulico, de la rugosidad absoluta y de la subcapa laminar. Y acá tenemos una tabla de la rugosidad absoluta para diferentes tipos de materiales del canal, ¿no? De acuerdo a ello, reemplazamos aquí, vamos a encontrar el valor de C. El delta es la subcapa laminar. Se encuentra de esta manera, en función a la viscosidad cinemática, velocidad de corte. Esta es la fórmula de velocidad de corte. Ahora utilizamos la fórmula de Manning. Igualmente esta fórmula. Y el C de Manning, que es de esta manera. Y la velocidad, utilizando la fórmula de Manning, es esta fórmula, que está en función del radio hidráulico, la pendiente y la rugosidad. Ahora
mediante la fórmula de Base, la ecuación general de la velocidad, y este es el C de Base. Reemplazamos M de acuerdo al revestimiento del canal. Seleccionamos un valor de M. R es el radio hidráulico. Y finalmente la ecuación de Colebrook, que está en función del radio hidráulico, la pendiente, la viscosidad cinemática y la rugosidad absoluta. Una vez que hallamos la velocidad, aplicamos esta ecuación. Caudal igual velocidad por área. El área hidráulica es constante, ¿no? Es permanente. La velocidad, hemos visto cómo calcular la velocidad mediante varias fórmulas, ¿no? De Chessie, de Manning, de Basing, de Colebrook. Y tenemos un ejemplo. Dice, calcular el gasto o el caudal en un canal de sección trapezoidal con un ancho de plantilla de 2. Nos dan la plantilla, nos dan el tirante que es 1.20, el talud Z igual a 2, nos dan la pendiente. Y nos dicen que las paredes están revestidas de concreto rugoso bien acabado. El coeficiente Manning 0.017. Este concreto es bastante rugoso, ¿no? Si fuera revestido de concreto liso, por ejemplo, el coeficiente de rugosidad sería 0.013. Bien liso, ¿no? Y tiene menos rugosidad. ¿Qué significa la rugosidad? Mientras un canal sea más rugoso, va a conducir un menor caudal. Es inversamente proporcional a la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de la velocidad, ¿no? Y si yo multiplico por el área aquí, voy a tener caudal, ¿no? Velocidad por área. Entonces el caudal es inversamente proporcional con la rugosidad, ¿no? Mientras más eleva la rugosidad, voy a conducir menor caudal. Entonces nos piden el caudal. Entonces aplicamos las fórmulas que hemos visto en la tabla para una sección trapezoidal. Calculamos su área hidráulica, su perímetro, su radio hidráulico. Reemplazamos valores que nos dan aquí. Calculamos el área hidráulica, el perímetro, el radio hidráulico. Y encontramos la velocidad haciendo la ecuación de Manning. Entonces una vez que tenemos la velocidad, multiplicamos velocidad por área y encontramos el caudal. Para esto hemos hecho uso de una hoja de cálculo. Eso lo podemos comprobar mediante el software H-Canales. Entramos a la H-Canales, a este menú, cálculo del caudal, sección trapezoidal, rectangular, triangular, y le damos los valores, los datos del problema. Tirante de agua, ancho de la solera, talud Z, coeficiente de rugosidad y pendiente. Le damos aquí donde dice calcular y nos da estos resultados. No el caudal, 6.42, que es similar al que hemos encontrado aquí, 6.42. No hay el área hidráulica, 5.28. Igualmente hemos encontrado 5.28. Radio hidráulico, 0.71. Radio hidráulico, 0.72. Está redondeado, ¿no? Creo que es 71.6. Está redondeado, 0.72. Tipo de flujo, subcrítico. Velocidad, 1.21 o 1.22. Velocidad, 1.21. Perímetro, 7.37. Un perímetro, 7.36. Entonces, como ven, el software nos sirve para comprobar y verificar los cálculos que hacemos en la hoja de cálculos.
Ahora veamos en las características geométricas de una sección circular. En el caso de una sección circular, dicen, tenemos una galería circular de cemento pulido liso de 2 metros de diámetro. El diámetro es 2 metros. Y el tirante es 1.50 metros de tirante. Se está funcionando como un canal, porque el tirante es menor que el diámetro, ¿no? Debe conducir un caudal de 2.6 metros cúbicos por segundo. Calcular la pendiente necesaria para que el flujo sea uniforme. Aquí el cemento es pulido, no está revestimiento. Entonces, en la, en la diapositiva que le mostré, ahí figura también cómo calcular el espejo de agua, cómo calcular el área hidráulica, el perímetro mojado y el radio hidráulico. Ahora, si quisiéramos en un canal, en una tubería circular o en un canal circular, que quisiéramos encontrar en este cuerpo circular, ¿cuál es la velocidad máxima? Tal vez muchos pensarían que la velocidad máxima se obtiene cuando el tirante de agua ocupa esta tubería llena, ¿no? Pero no es así, sino eh, la velocidad máxima va a ocurrir cuando el tirante es igual a 0.8128 veces el diámetro. A ese tirante se va a producir la velocidad máxima. Y la velocidad máxima es igual a 1.14 veces el volumen en la velocidad a tubo lleno. Entonces, a ese tirante de agua se va a producir la velocidad máxima de la tubería. Y el caudal máximo tampoco se produce a tubería llena, sino se produce cuando el tirante de agua es igual a 0.93818 veces el diámetro y es igual a 7.57% mayor el caudal a este tirante. Cuando se tiene este tirante, el caudal es 0.757 veces mayor que a tubería llena. Aquí tenemos unos ábacos. En este abaco, por ejemplo, lo que queremos es encontrar los valores de los tirantes de agua tanto de una tubería, este tirante, como el tirante de este canal. Y para eso, ¿qué datos tenemos? Por ejemplo, en el caso de una tubería, tenemos datos del diámetro. Si tenemos el diámetro, podemos saber el área hidráulica y también el radio hidráulico. Entonces, una vez que tenemos este valor numérico, entramos a este abaco y vamos acá y interceptamos donde dice la curva circular. Y luego vamos acá al lado izquierdo y encontramos un valor para y sub d, y sobre d. Entonces, como el tirante d es conocido, despejamos el tirante de agua. D es el diámetro. Despejamos el tirante, perdón. Ahora, si queremos encontrar el tirante de agua de este canal, igualmente conocemos el ancho B, el ancho menor B. Pero si conocemos el B, podemos también conocer el área hidráulica y el radio hidráulico. Podemos tener como datos estos datos, ¿no? Entonces, ingresamos también, hacemos los cálculos, ingresamos también, interceptamos a la curva que dice Z, 0 rectangular. Si es que el canal es rectangular, interpretamos con esa curva. Si es que el canal tiene una pendiente de Z igual a 5, porque este también nos dan como dan. Si el talud es 0.5, interpretamos con esa curva. O si el talud es Z igual a 1, o si el talud es Z igual a 1.5, o igual a 2, o a 2.5. Interpretamos y luego vamos acá. Y aquí vamos a tener el Y sobre B.
Entonces, como conocemos el ancho B, despejamos y encontramos el tirante Y. Ahí marcado en rojo cómo se calcula. En este caso, se está calculando un canal rectangular, ¿no? No, perdón, una tubería circular. Está interceptado aquí en la curva circular. De acá se encuentra la relación. Cuando un canal es en tramo recto, tiene una fluidez, ¿no? Cuando un canal eh, encuentra una curva, generalmente hay una cierta resistencia al flujo, ¿no? Hay cierta resistencia, ¿no? Lo mismo ocurre cuando hay vegetación en un canal. Y esto ocurre generalmente en un canal en tierra, en canales en tierra, donde crece la vegetación. Eso hace que la rugosidad aumente, se incrementa la rugosidad. Cuando se incrementa la rugosidad de un canal, como les expliqué, caudal y rugosidad son inversamente proporcionales. Mientras se incrementa la rugosidad, el caudal disminuye. Entonces, de ahí la importancia que cuando se hace un diseño, tiene que tener la seguridad de que esa rugosidad se va a mantener constante. Si es un canal en tierra, hay el peligro de que haya vegetación, crezca vegetación, y tiene que haber un mantenimiento para que hagan la limpieza. Y si no hacen limpieza, la rugosidad va a aumentar. Y si aumenta la velocidad, entonces el caudal de diseño que habíamos considerado ya no va a conducir esa capacidad, sino va a conducir un caudal menor. Y eso va a afectar a los usuarios que usan el agua, ya sea agricultura, población. Cuando hay, a veces hay canales que también tienen sedimentos. ¿Qué pasa cuando un canal tiene sedimentos? Puede ser que no haya, un canal no debería tener sedimentos, porque antes de que ingrese una captación, por ejemplo, cuando se capta agua de un río mediante una bocatoma, tiene que tener un desarenador. El desarenador se encarga de sedimentar las partículas, decantarlas en el fondo del desarenador y que ingrese solamente agua limpia al canal. Pero si ocurre que hay sedimentos, que ingresan sedimentos al canal, entonces la rugosidad también del canal va a cambiar. Aquí ustedes ven que este canal es de concreto, pero si tiene sedimentos, la rugosidad va a aumentar y eso va a hacer reducir la capacidad del canal. La rugosidad no depende del tamaño ni la forma del canal, es independiente. Hasta ahora hemos visto canales uniformes, ¿no? Que tienen un revestimiento igual tanto en el talud como en la base. Pero ¿qué pasa si tenemos un canal que tiene un revestimiento en sus paredes de vidrio, por ejemplo aquí, y acá en la base de madera, o acá de mampostería de piedra en los taludes, y aquí de concreto en la base? Cada material tiene su rugosidad propia. Entonces, para aplicar la fórmula de la ecuación de Manning, tenemos que calcular una rugosidad compuesta. Y esa rugosidad compuesta, de acuerdo a la ecuación de Horton y Feinstein, dice que la rugosidad compuesta se calcula de la siguiente manera. Se multiplica el perímetro de la sección 1 por la rugosidad 1 elevado a la 3 medios, más el perímetro 2 por la rugosidad 2 elevado a la 3 medios. En este caso esta sección es similar a esta de acá.
habiendo hecho el cálculo de esto, lo multiplico yo por 2, ¿no? Porque esta rugosidad es la misma que la de acá. Y el perímetro es igual que este perímetro. Entonces acá yo tengo dos tipos de secciones. Esta, que es la misma, y esta otra. Y eso todo lo elevo a las 2/3 y lo divido entre el perímetro total. Perímetro total del canal. El perímetro total del canal sería este lado izquierdo inclinado más este lado horizontal más este talud derecho. La suma. Es el perímetro mojado, ¿no? El perímetro de cada, el perímetro de la sección 1 o del material 1 sería este perímetro multiplicado por su rugosidad, que es igual a este perímetro por su rugosidad. Y el otro caso es este perímetro por su rugosidad. La velocidad media se considera que es igual en todo el canal. En toda la sección de canales es la misma velocidad media. Es decir, que en el punto, la velocidad en 1 aquí es igual que la velocidad en 2, velocidad en 3. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dicen, tenemos este canal que tiene este revestimiento y acá tiene otro revestimiento. Entonces nos dicen que el caudal de este canal es 1.30, el ancho menor 1.50, el talud 0.75, el Z, la rugosidad 1 0.020, la rugosidad 2 0.015, la pendiente, el tirante de agua y nos piden la rugosidad. Entonces tenemos la tabla de cómo calcular el área hidráulica, el perímetro, el radio hidráulico. Tenemos como dato que el perímetro 2 es igual a 1.50, ¿no? Que es la base menor. El perímetro total lo calculamos, ¿no? Perímetro total con esta fórmula, ¿no? Porque acá tenemos el tirante de agua, tenemos el B, que es 1.50. Tenemos el tirante de agua, que es 0.70. Tenemos el talud Z, que es 0.75. Entonces calculamos el perímetro mojado con esta fórmula. Ya tenemos acá el perímetro mojado, total del canal, que es este perímetro mojado. Pero este perímetro mojado es igual al perímetro 1 más perímetro o P1 más P2 más P1. El perímetro del P2 lo conocemos, porque es 1.50. Entonces despejamos el perímetro 1 y encontramos perímetro 1 también. Una vez que hemos hallado perímetro 1, ya podemos reemplazarle en esta fórmula. Perímetro 1 por su rugosidad 1 más perímetro 2 por su rugosidad 2 más perímetro 1 por su rugosidad 1, todo elevado, la rugosidad está elevado a la 3 medios. Y todo eso elevado a la 2/3 entre el perímetro total, que es 3.25. Y con eso nos sale la rugosidad compuesta 0.0177. Ahora hay otra ecuación de Cowan para calcular la rugosidad compuesta. Esta ecuación de Cowan determinó que la rugosidad compuesta es igual a n sub 0 más n1 más n2 más n3 más n4 multiplicado por m5, donde n sub 0 es el valor básico que depende de la rugosidad, de la aspereza. Y depende de estos valores dependiendo del tipo de material, del revestimiento, del material considerado. El N1, perdón,
Es un valor adicional para tomar en cuenta las irregularidades. Dependiendo de las irregularidades, asumimos una N1 más N2. N2 es un valor adicional para tomar en cuenta las variaciones en la forma y tamaño de la sección transversal. Asumimos un N2. N3 es para tomar en cuenta las obstrucciones. N4 es para tomar en cuenta la vegetación, si es alta, media, baja o muy alta. Y finalmente el M5 es un factor para tomar en cuenta los meandros. Entonces se suman todos los N y se multiplican por M5. Y luego se encuentra una rugosidad compuesta. Bueno, esta fórmula, ¿qué diferencia encuentran con la anterior fórmula para calcularla? Esta fórmula de Horton-Hickenlooper es más simple, solamente toma en cuenta los perímetros y la rugosidad. Bastante simple, ¿no? Esta fórmula es cuando ya tenemos muchos datos a considerar, ¿no? Cuando vamos a tomar en cuenta muchos aspectos como material considerable, irregularidad, variaciones, obstrucciones, vegetación, meandros. Entonces es un poco más complejo. Ahora hemos visto rugosidad compuesta y ahora vemos sección compuesta. Eso es lo que yo decía cuando al principio en la clase, cuando empezamos, yo dije que un canal, por ejemplo, si inicialmente el canal es de esta sección trapezoidal, ¿cómo se puede aumentar la capacidad de un canal? Haciendo esto, ampliando el talud, una sección compuesta. O puede ampliarse continuando con este talud, de esta manera, se continúa, o se puede ampliar la capacidad ya con una sección compuesta, como esta de acá, como la que aparece en la figura. Con eso tenemos una mayor área hidráulica. Ya tenemos una mayor área hidráulica, el caudal es proporcional, directamente proporcional al área hidráulica, ¿no? Mientras mayor área hidráulica tengamos, mayor caudal. En este caso, la pendiente en este sector, la pendiente del canal, o sea, la pendiente se mide del fondo del canal. Este fondo del canal, con este fondo del canal, con este fondo del canal, va a tener la misma inclinación, la misma pendiente en el terreno. Es la misma pendiente. El área hidráulica. El área hidráulica sí es la suma. Yo sumo esta área hidráulica, esta de acá y la tercera área hidráulica. Los caudales también los sumo. Aquí hay un caudal 1, caudal 2 y caudal 3. Entonces, por lo tanto, la ecuación general de Manning es esta: área hidráulica por área hidráulica a los 2/3 multiplicado por la raíz cuadrada de la pendiente elevado entre la rugosidad. Si a todo este factor le llamo K, se denomina transporte de la sección. Entonces, por lo tanto, cabal es igual a K por raíz cuadrada de S. Donde K es el transporte de la sección, es una medida de la capacidad de transporte de la sección del canal. Y R2/3 es el factor de sección para flujo uniforme. Si a esta ecuación lo divido entre el área, tengo caudal entre áreas es velocidad. Y aquí entre el área. Entonces la velocidad 1 va a ser un K1 porque va a tener diferente área, diferente radio hidráulica en la sección 1. Va a haber un K1. La pendiente es la misma en el canal. El área 1 también es un área distinta. En velocidad 2, un K2 porque va a tener un área y un radio hidráulico diferente sobre área 2.
Entonces, luego podemos decir de que la velocidad, esto se mantiene constante, ¿no? La pendiente se mantiene constante. Y el área hidráulica se suma, entonces voy a tener que la velocidad es la sumatoria de los K, para cada sección, multiplicada por la pendiente, y eso dividido entre el área total, que es la sumatoria. ¿Alguna consulta tiene? Bien, les voy a enviar con el delegado. Le voy a enviar con el delegado información del curso. Porque me han pedido la diapositiva donde están el cálculo de las áreas. La diapositiva 1 de esta clase se la voy a enviar al delegado. Por favor, si me puede dar su correo y teléfono para comunicarnos. Ya, muy bien. Muy bien, yo lo voy a enviar entonces a su delegado. ¿Alguna otra pregunta tienen? ¿Alguna duda, consulta? Todo bien, bueno, es una primera clase introductoria. Hemos introducido al tema de los canales. Es un tema que se aplica a todo tipo de proyectos, el tema de los canales. El canal sirve para conducir fluidos, en este caso. La primera aplicación que le estamos dando aquí es al agua, ¿no? El, el agua es el principal elemento en la vida, el principal elemento natural, el más importante, y es donde se aplican, donde se utilizan estructuras hidráulicas para captar el agua, para conducir el agua. El canal es una estructura hidráulica que nos permite conducir el agua de un lugar a otro. Del lugar de origen, por ejemplo, de un proyecto donde nace un río, donde está una represa, o se capta mediante una bocatoma. Desde ahí trazamos el canal y lo llevamos a, a un lugar de interés, a una ciudad, a un valle, a una zona agrícola, a una central hidroeléctrica. Por lo tanto, es aplicable para todo tipo de proyectos. ¿Alguna consulta? Bien, entonces, si no hay más consultas, eh, hemos hecho esta clase, la clase 1, referida a esta semana, y vamos a continuar en la siguiente semana. También le solicito a Carlos Alesis como delegado para que me vaya organizando ya los alumnos para que se organicen, de manera que formen grupos de 6 integrantes. Ya la próxima semana seguramente le voy a entregar el trabajo. La idea del trabajo es de que se trabaje en equipo, que haya un coordinador, del grupo, pero al final todos tienen que trabajar, ¿no? Todos tienen que desarrollar, porque
en la exposición que se le va a dejar, tienen que salir a exponer cada uno el trabajo. Y cada uno debe estar preparado para que pueda exponer todo el trabajo, ¿no? Muy bien, entonces ahí nos quedamos y nos estamos viendo la próxima semana, en la próxima clase. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hasta luego.